Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva charla del ciclo de conferencias que desde el Centro de Formación Ejecutiva estamos programando cada 15 días los miércoles. Hola. Estamos preparando cada 15 días los miércoles a las 6:30 de la tarde. En esta ocasión vamos a abordar el tema de auditoría interna basada en riesgos. Como principal objetivo buscamos socializar los más recientes adelantos en materia de auditoría interna para el sector público, alineado con el marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna. El día de hoy nos acompaña el profesor Dorley Enrique León López, contador público con maestría en Dirección y Administración de Empresas, especialista en control interno, especialista en finanzas corporativas internacionales, certificado internacional CRMA, Certification in Risk Management Assurance, con acreditación internacional QA, Quality Assurance, ambas por el Instituto de Auditores Internos, y autor de la guía de auditoría interna basada en riesgos del sector público. Agradecemos al profesor Dorley por su participación. Bienvenido, profesor, a la Universidad Central. Le cedo la palabra, profesor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy bien, vamos a tocar una temática que está pues recién salida del horno y es la auditoría interna basada en riesgos desde lo que atañe a la función pública o al sector público en Colombia. Es la nueva guía de auditoría interna basada en riesgos para el sector público en Colombia, para todas las entidades públicas. Vamos a tratar de evacuar esta temática a pesar del corto tiempo que tenemos. Vamos a hablar de las novedades rápidamente en la nueva guía en comparación con la versión anterior, pues hay varias versiones. La planificación general de auditoría basada en riesgos, cómo llegamos a ese plan anual. Vamos a hablar de la planificación de una auditoría interna basada en riesgos. Vamos a hablar de la ejecución de una auditoría interna basada en riesgos, cómo llegamos al informe de auditoría basada en riesgos, el seguimiento a las acciones correctivas producto de esas auditorías internas basadas en riesgos. Tenemos pues dos versiones comparables, si queremos mencionar. A julio de 2020 salió la última versión de la guía de auditorías internas basadas en riesgos para entidades públicas, es la versión 4. La versión comparable realmente es con la versión 2, por cuanto la versión 3, que salió en su momento en 2018, fue para alinear esta guía con MIPG, el modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, lo que sí podemos comparar realmente es, bueno, qué traía la versión 2015 con la versión 2020, que es la versión 4. Y es precisamente la alineación completa con el marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna. Entonces, vamos a mirar precisamente estos apartes. ¿Cuáles son las novedades en esta guía? Tenemos, pues, uno completamente alineada con el marco internacional, versión 2017. Esta es la última versión de las normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna. Por otro lado, incluye el marco internacional y las guías de implementación del marco internacional en la caja de herramientas. Hay una caja de herramientas bastante nutrida que ustedes pueden apreciar y observar y descargar desde la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, hay una serie de cosas que trae esta caja de herramientas y dentro de ellas tenemos las normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna y las guías de implementación y algunas guías prácticas que nos dan precisamente cómo se aplica esto en la realidad, cómo lo llevamos a la realidad en nuestras oficinas de control interno, si estamos hablando pues de entidades públicas. Tenemos una matriz automatizada en Excel para priorizar el universo de auditoría. Eso es supremamente clave, se les facilitó la vida muchísimo a las entidades públicas, tanto del orden nacional como territorial. Se hizo una versión un poco más sencilla también para las entidades más pequeñas en el sector público, de tal manera pues que tengan la posibilidad de elegir. De hecho, en la matriz automatizada de Excel, la más grande, que es para entidades pues grandes, tanto del orden nacional como territorial, tenemos varias opciones con diferentes variables de priorización del universo de auditoría. Y pues aquí, para de una vez hablar del tema,
universo de auditoría pues es toda la sumatoria de unidades auditables o de aspectos que pueden llegar a ser evaluados en una organización, en una entidad. La entidad, vamos a mirar de eso con calmita en un par de slides. Tenemos por otro lado una plantilla para el plan anual de auditorías internas basadas en riesgos. Incluye en esa plantilla en Excel también los denominados informes de ley. De una vez trae cuáles son y en qué meses se deben estar presentando esos informes de ley. Y entonces ahí se agrega en la primera parte todo lo que es las auditorías internas basadas en riesgos. Bien. Luego tenemos nosotros la actualización del estatuto. Hay un modelo del estatuto de auditoría interna. Ahí ustedes simplemente, con base en ese modelo, simplemente es ustedes cambiarle el nombre de la entidad y los nombres de las instancias que aparecen allí, como el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y queda completamente actualizado sus estatutos de auditoría. Acordémonos que el estatuto de auditoría es el documento de más alto nivel jerárquico de la entidad en materia de auditoría y que le da el respaldo desde la alta dirección y el comité para efectos de el alcance y cobertura que tiene el propósito, autoridad y responsabilidad que tiene la actividad de auditoría interna a través de las oficinas de control interno. Una plantilla para la planeación de la auditoría interna basada en riesgos. Un ejemplo, tenemos un modelo de informe definitivo de auditoría. Bueno, por otro lado, tenemos que se aplica un ejemplo de principio a fin para una auditoría interna basada en riesgos. Eso le da a las entidades una base para poder llevar esto también a la práctica en sus propias entidades. Las oficinas de control interno. El tema de las auditorías internas basadas en riesgos va a volver más eficiente el ejercicio de las auditorías. Se incluye el tema de la carta de compromiso. En su momento, recuerden que en las versiones anteriores se hablaba de una carta de representación. Aquí hablamos de una carta de compromiso. Una carta de compromiso en la cual se está ratificando ante el auditado pues lo que se va a tratar la auditoría, pero también se establece como quién va a ser el enlace delegado para atender la auditoría. Tenemos la actualización de la plantilla de planes de mejoramiento y seguimiento de los planes de mejoramiento. Inclusión del análisis de recursos versus el plan anual de auditorías. Hay un momento, porque la planeación general de auditoría se hace basada en riesgos y no basada en recursos. Entonces, como es basada en riesgos, yo necesito en algún momento mostrarle al Comité de Control Interno, Comité de Coordinación Institucional de Control Interno, pues mostrarles cuáles son las auditorías que debo realizar de acuerdo con esa priorización basadas en unos factores de riesgo y luego cuál es mi capacidad real para atender esas auditorías. Entonces, ahí hay una plantilla para eso. Hay un formato de autoevaluación que sería ejercido desde la segunda línea de defensa para aquellas entidades pequeñas. De acuerdo con esa priorización, hay unas entidades que son tan pequeñas que no tienen jefe de control interno y no tienen esa figura, no cuentan con esa figura. Y esto pues está autorizado, obviamente, y está regulado. Entonces, ¿qué pasa? En esas entidades no podríamos hablar de auditoría porque es que la persona puede caer fácilmente en ser juez y parte. Entonces, lo que sí se va a hacer es un ejercicio de autoevaluación desde la segunda línea de defensa a unos aspectos clave allí. Va a haber una herramienta automatizada para auditar el proceso financiero por auditores no financieros. ¿Qué sucede? A ver, si yo en una entidad no cuento con un contador público o alguien que esté en esas carreras de las ciencias administrativas financieras contables, pues entonces no se podría auditar como tal los estados financieros porque está desde el marco internacional para la práctica profesional, pues está prohibido que yo acepte una auditoría para la cual no tengo la idoneidad ni la experiencia. Entonces, pues para esas entidades que son tan pequeñas que sucede eso, pues se va a hacer un ejercicio, repito, a partir de auditores que no son contadores o financieros. Entonces,
se hace una evaluación o auditoría al proceso financiero, más no a los estados financieros. Eso tiene que quedar supremamente claro. Solamente están facultados para auditar los estados financieros contadores públicos. Bien, una plantilla en Excel con el universo de auditoría para entidades pequeñas, ya lo había mencionado. Y adicionalmente a esto que está en el slide, hay una plantilla, una matriz que nos muestra cómo se cumple con la norma ISO 9001-2015 a partir de MIPG, el modelo integrado de planeación y gestión, que es un modelo de calidad. Entonces, pues se aprovechó en esta caja de herramientas para mencionar cómo es que se puede dar cumplimiento, repito, al sistema de gestión de calidad basado en normas ISO 9001, versión 2015, pero a partir del modelo integrado de planeación y gestión, MIPG. Para poder entender cómo es la planeación tanto general de auditorías para llegar al plan anual de auditorías basado en riesgos, como para llegar a un plan individual de auditoría basado en riesgos, de una sola auditoría, es necesario saber de la gestión de riesgos. Miren, los auditores internos, quiéralo o no, debemos ser expertos en gestión del riesgo. Entonces, todo debe partir de una política de administración de riesgos, obtener un compromiso de apoyo de parte de la alta dirección. En las entidades debe haber una instancia encargada de la gestión del riesgo. Normalmente son las oficinas de planeación. En algunas otras entidades pues tenemos una dependencia puntualmente encargada del tema de riesgos. Conformar un equipo interdisciplinario de gestión de riesgos, capacitar a ese equipo interdisciplinario, programar unas mesas de trabajo para aplicar la metodología. Si yo no tengo una metodología propia o adaptada o adoptada, pues entonces yo utilizo la de la guía, de la cual también soy coautor en un contrato de asesoría para la función pública, la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. De hecho, de una vez les comento, todas estas guías, miren, la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles, la guía para roles de las unidades o oficinas de control interno, auditoría interna o quienes hagan sus veces, la guía de auditorías internas basadas en riesgos para entidades públicas y todos los demás documentos de doctrina, circulares, guías, manuales y demás emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Dice el decreto 1083 del 2015 en su artículo 2.2.21.5.5. Me tomo la molestia de escribirlo porque es que a veces no se tiene eso presente. 2.2.21.5.5 es el artículo del decreto 1083 del 2015 que nos dice que todos los documentos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública deberán ser implementados al interior de los organismos y entidades del Estado. Así que bueno, para entender el tema de la obligatoriedad. Analizar el contexto estratégico de la entidad, vamos a identificar causas de los riesgos. Estamos recordando la metodología de riesgos y esta no es una charla de riesgos, pero sí muy relacionada con el tema porque estamos hablando de auditoría basada en riesgos. Entonces los auditores debemos ser expertos en riesgos, querámoslo o no. Entonces identificar las causas de los riesgos, a identificar, revisar y asegurar la alineación estratégica en las entidades. ¿Cómo así la alineación estratégica? Sí, que desde los procesos y desde las diferentes áreas que componen la entidad se contribuya al logro de los objetivos estratégicos y al plan de desarrollo. Si estoy dentro de una entidad territorial que del orden territorial normalmente tienen es plan de desarrollo y no despliegan un plan estratégico, si hablan de planes de acción. O entidades grandes o del orden nacional que sí hablan de plan estratégico y, por supuesto, alineado con el plan de desarrollo del sector correspondiente y al nacional de desarrollo. Revisar y ajustar la formulación de objetivos SMART, objetivos inteligentes. Esto lo menciona puntualmente el componente 2 del MESI, que es COSO 2013. El componente 2 del MESI, en su principio 6, dice que deben estar formulados, debe haber una adecuada formulación de objetivos. Y lo dice puntualmente en la filigrana, dice, deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y proyectados en el tiempo o temporales. Entonces es necesario revisar esa adecuada formulación para luego ahí sí poder identificar los riesgos. Luego, ¿qué se hace? Se priorizan las causas, se identifican y describen los riesgos, se analiza la probabilidad y el impacto, que son las variables universales para
determinar el nivel de riesgo. Se determina el nivel de riesgo inherente, que es el antes de controles, el riesgo puro, el que acompaña a toda actividad desde que nace hasta que muere. Se cruzan los controles existentes contra las causas priorizadas. Las causas se deben priorizar. De tal manera que se pueda entender que si todas las causas, este punto es clave y por eso me detengo acá. Resulta que en el análisis de riesgos y en la valoración y para efectos de la construcción del mapa de riesgos, yo necesito identificar unas causas raíz de los riesgos. Y esas causas las debo pues priorizar para que sean las causas raíz. Y entonces luego yo voy y analizo cuáles son los controles existentes. Es decir, los controles que ya hacen parte de la entidad en su día a día. Controles que están en los procesos, en los procedimientos, en los indicadores, ¿de acuerdo? En algunos lineamientos, guías, manuales, resoluciones, etcétera, instructivos, sí, pero en donde debe estar debe cumplir con una serie de especificaciones para que ese control pues cumpla con su cometido, que es disminuir la posibilidad de que los riesgos se materialicen, porque es que el control es el antídoto del riesgo. Entonces, yo tengo unas causas, que son las que generan los riesgos, y tengo X cantidad de controles. Resulta que a veces pasa que yo tengo 4 causas, tengo 4 controles, y uno dice, bueno, súper, tenemos encontradas perfectamente 4 causas, un control por cada causa, pero al analizarlo con calma, resulta que estamos realmente cubriendo 3 causas con esos 4 controles, y hay una causa huérfana. Y esa causa huérfana es la que está generando todas las vulnerabilidades para ese proceso o para esa temática. Y por tanto, entonces, podríamos estar ya generando un hallazgo. Analizar y valorar los controles existentes. Hay una metodología que está establecida en la guía de riesgos. Determinar el nivel de riesgo residual después de haber valorado controles. Establecer opciones de manejo del riesgo. Evitar, reducir, compartir, asumir. Fortalecer los controles existentes, porque después de que yo tengo el riesgo residual, entonces necesito fortalecer los controles o formular nuevos controles, nuevas acciones de control. Eso en el marco de la metodología de riesgos. Asigno responsables y tiempo de ejecución para los planes de tratamiento de riesgos, formulo el plan de tratamiento de riesgos, asigno responsables y tiempo, eso ya estaba, y someto a revisión y aprobación ese mapa de riesgos por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Conservo el control de cambios porque sobre la marcha pueden surgir, verbo y gracia 2020, pandemia, COVID, surgieron riesgos emergentes. Riesgos que yo no tenía contemplados en mi mapa de riesgos, pero que producto de factores externos o internos que debo estar monitoreando, pues surgieron nuevos riesgos y necesito incorporarlos, valorarlos y tratarlos. Puesta en marcha y actualizar periódicamente. Teniendo como base esta metodología de riesgos, pues obviamente yo ubico los riesgos en el riesgo inherente y riesgo residual, cómo quedó después de controles, en qué zona de riesgo me quedó, de acuerdo con el mapa de calor. Este es el mapa de calor. Y la idea es que la gestión de riesgos, que es segunda línea de defensa que vamos a mirar porque pues ellos estén llevando a partir de los mapas de riesgo y a partir de los controles internos, estén llevando los riesgos a niveles aceptables. El propósito fundamental de la gestión del riesgo es llevar los riesgos de la entidad a niveles aceptables, es decir, a la zona verde. Bien, otra de las cosas que trae el marco internacional es que incorpora, que trae la guía de auditorías internas basadas en riesgos, es que incorpora el marco internacional para la práctica profesional de auditoría. De acá hay que explicar simplemente pues que esa guía nos comenta, nos detalla cómo está conformado este marco, que tenemos una parte que es obligatoria, que es toda la parte azul oscura, que está compuesta por esas 4 grandes segmentos: los principios fundamentales, la definición de la actividad de auditoría interna, el código de ética del auditor que debe existir en cada entidad y las normas internacionales de auditoría interna. Esa es la parte obligatoria. La misión pues es transversal tanto a la parte obligatoria como a la parte recomendada, y tenemos unas guías recomendadas, es decir, no significa que si bien no son obligatorias, son altamente recomendadas y me van a llevar a cumplir adecuadamente o a llevar a la práctica cada una de esas normas. Entonces tenemos unas guías de implementación y unas guías complementarias o guías prácticas.
El marco internacional para la práctica profesional, que es la versión 2017, realmente una cuarta parte es las normas internacionales. El resto son las guías de implementación. Si yo, como auditor interno de una oficina de control interno, quiero saber realmente en qué consiste una norma, me voy a la guía de implementación. Allá me clarifican totalmente las dudas que yo tengo. La estructuración de las normas, entonces, las normas internacionales tienen unas categorías, unas series y unas normas. Es decir, ¿cómo es el despliegue? El despliegue del marco internacional. El marco internacional, que era el que les mostraba yo en el libro, digamos que ese marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, primero, está dividido en dos grandes categorías de normas. Unas que son las normas sobre atributos, que esas normas sobre atributos significa los requisitos o características que debe cumplir un departamento de auditoría, una oficina de control interno para poder desempeñar la labor de auditoría adecuadamente. Entonces ahí es donde viene el estatuto de auditoría, el manual de auditoría interna, cuáles son los requisitos de perfil y competencias que deben tener los auditores, bueno, o algo que se llama el programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la actividad de auditoría interna, que es como yo evalúo internamente que la auditoría interna cumpla con los estándares internacionales de auditoría interna. Bien, y las normas sobre desempeño son las normas que me dicen cómo voy a desplegar toda la metodología, las fases de las auditorías. O sea, la fase de planeación general, planeación individual, ejecución de la auditoría, informe y seguimiento. Todas las fases de la auditoría se explican en esas normas sobre desempeño y se clarifican en que las de atributos arrancan por el número 1 y las de desempeño arrancan por el número 2 en su codificación. Luego, cada una de estas categorías está subdividida en series de normas. Es como si fueran agrupaciones de normas. Entonces, una agrupación de normas pues se denomina técnicamente una serie y pues entonces vamos a tener la serie 1000, vamos a tener la serie 1100, la serie 1200, la serie 1300, lo propio, esto en la categoría de normas sobre atributos y en este tema, en la serie 2000, que es normas sobre desempeño, entonces 2000, 2100 hasta 2600. Cada una de estas series, les decía yo a ustedes, que agrupa una cantidad de normas. Entonces tenemos acá una cantidad de normas. Cada una de ellas, cada norma está estructurada de la siguiente manera. El párrafo introductorio de la norma se denomina declaración. Es la declaración de la norma. Es el párrafo introductorio que explica en qué consiste la norma. Pero adicionalmente viene una parte en letra cursiva que ustedes lo van a ver porque como tienen el acceso a este material desde la función pública, las interpretaciones, está en letra cursiva, también son obligatorias las interpretaciones de la norma. Viene algo que se denominan las normas de implantación. Algunas, una buena cantidad de las normas, trae una codificación adicional y es, por ejemplo, la 2120A1. A significa que es una norma de aseguramiento y C significa que es una norma relacionada con consultoría. ¿Y cómo es ese tema? Resulta que, de acuerdo con el marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, las oficinas de control interno o quien haga sus veces auditoría interna tiene tanto el rol de auditoría, que es aseguramiento, como el rol de consultoría, que es la asesoría, sin asumir responsabilidades de gestión, sin comprometer la objetividad o neutralidad más adelante. Entonces, sí se puede, por supuesto, hacer asesoría. Además que va de la mano con los 5 roles de las oficinas de control interno que están en el decreto 648 de 2017. Y tenemos, en ese caso, para efectos de la consultoría, tenemos el rol de liderazgo estratégico, el rol de enfoque hacia la prevención y una buena parte del rol el rol de enfoque hacia la prevención tiene parte en consultoría y tiene parte en aseguramiento. El otro rol que es de consultoría es el de relaciones con entes externos de control. Ese, por supuesto, que es rol de consultoría. El de enfoque hacia la prevención, el rol de enfoque hacia la prevención, va de la mano como consultoría porque este recoge el fomento de la cultura del control que era antes. Pero hoy día
también va de la mano con las auditorías internas basadas en riesgos. Estas auditorías internas basadas en riesgos, pues, si vamos a estar basadas en riesgos, significa que yo voy a focalizarme sobre lo más crítico y a poder identificar oportunamente temáticas que me van a salvaguardar de caer en grandes fallos como entidad. Bien. Por supuesto que los demás roles estarían en el de aseguramiento, entonces evaluación y seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo. La misión de la auditoría interna, miren, esto lo trae el marco internacional, mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos. Desde la misión ya nos están focalizando en qué debemos priorizar. Tenemos unos principios, aquí no los vamos a explicar, no hay tiempo para ello, ustedes digamos que tienen la oportunidad de mirarlos allá en el marco internacional, poder asesorarse sobre el tema, pero algo que les puedo decir es que estos principios se cumplen si yo cumplo con todas las normas internacionales. Yo puedo dar fe de que se cumplen los principios. Y la definición de auditoría interna, que sí es necesario mencionar acá. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva. Ahí están los dos principios de la auditoría. Independiente. La independencia, por favor, no confundamos esos dos términos. La independencia se refiere a la dependencia funcional que tiene el director de auditoría, en este caso el jefe de control interno, de una máxima instancia de gobierno. Si estoy en una entidad del orden nacional, pues yo soy nominado por el presidente de la República. Si estoy, obviamente esto en la rama ejecutiva del poder público, si estoy en una entidad del orden territorial, pues estoy siendo nombrado o por el gobernador o por el alcalde y en un periodo de tiempo de 2 años de cada periodo de gobierno. Bien. Entonces, esa es esa independencia, dependo del máximo nivel jerárquico. Y la objetividad va de la mano de la neutralidad, de estar libres de conflictos de intereses. Eso es la objetividad. Entonces, independiente y objetiva, de asegurar. A la alta dirección. Temas estratégicos. Y para mejorar, está hecho para mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado. Y ese enfoque sistemático y disciplinado precisamente es cómo yo llevo a paso por paso, secuencialmente, a determinar que voy a evaluar X o Y temáticas y no otras. ¿Por qué X temáticas son más prioritarias que otras? ¿Por qué dentro de una de esas temáticas, cuando ya voy a hacer una auditoría puntual, por qué dentro de ella yo no me voy a desgastar evaluándolo todo, sino que me voy a focalizar en los controles internos que contrarrestan o atacan las causas de los riesgos inherentes más altos? Ahí es donde va la auditoría basada en riesgos. Eso es entonces en donde estamos mencionando que aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. ¿Qué sucede? Como yo estoy haciendo auditoría basada en riesgos, tengo que revisar los riesgos que tiene ese aspecto que voy a evaluar y cómo desde esos riesgos que tiene ese aspecto que voy a evaluar también le aportan a los objetivos estratégicos y los riesgos estratégicos, por supuesto. Entonces, desde ahí yo puedo mirar o evaluar la gestión de riesgos. El control, claro, mis procedimientos, mis pruebas, mis técnicas de auditoría tienen que ir enfocadas a evaluar los controles internos que mitigan o atacan las causas priorizadas de los riesgos inherentes más altos. Yo no me voy a desgastar evaluando todos los controles. Y otra cosa, de una vez, ya que estoy hablando del tema, las oficinas de control interno, de acuerdo con el marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, no auditan haceres, no auditan gestión. Nosotros auditamos controles internos, riesgos y el gobierno. ¿Cómo así el gobierno? No estamos hablando del gobierno nacional ni del gobierno departamental. Estamos hablando de los lineamientos emitidos por el máximo organismo de gobierno de la entidad para determinar si son adecuados, no son adecuados y si se están cumpliendo en todos los niveles de la entidad. Entonces aquí pues tenemos toda una serie
de normas aparecen, si se dan cuenta, en la categoría 1, que es las normas sobre atributos. Cada una de las que aparecen en negrilla son series y dentro de ellas pues están todas las normas que componen esas series. Así, las normas de desempeño, que es la categoría 2, y entonces cada una de ellas con sus series y cada serie con sus grupos de normas. Y este esquema resume acá todas las fases de la actividad de auditoría interna. Vamos a pasar a hablar precisamente de la planeación general de auditoría basada en riesgos. Entonces, planeación general, luego la planeación individual, luego la ejecución de un trabajo de auditoría, el informe de auditoría y el seguimiento a los planes de mejoramiento. Esas son las grandes fases. Miren, para hacer la planeación individual de auditoría, perdón, la planeación general de auditoría basada en riesgos. O sea, ¿cómo llego al plan anual? Yo necesito tomar a la entidad en un símil, en una comparación, como si fuera una res. Cuando ustedes van allá a la carnicería o a la fama y ustedes ven la imagen, la silueta de la res y los diferentes cortes. Yo necesito como determinar o partir la entidad en esos pedacitos que son evaluables, pedacitos que son, sí, auditables o evaluables, que en algún momento tendrán que ser o auditados por la Oficina de Control Interno o de pronto evaluados en un ejercicio de autoevaluación por parte de la segunda línea de defensa, que vamos a hablar del tema. ¿Y para qué? Para determinar en últimas cuáles son esas unidades auditables que son más críticas, más críticas. Ahí están rojos, naranjas, amarillos, verdes, y eso se establece y se mapea en un ejercicio parecido a este, en donde yo cogí, ¿qué es una unidad auditable? Ya dijimos, cualquier cosa que es susceptible de ser auditada dentro de la entidad. ¿Y qué puede ser? Puede ser un proceso, puede ser un procedimiento, puede ser una unidad funcional o administrativa, una unidad de negocio, o sea, un área funcional también puede ser. Puede ser un plan, un proyecto, un objetivo estratégico, un programa. También puede ser una unidad auditable. Un sistema de gestión, el sistema de control interno también puede ser una unidad auditable. O sea, cada cosa que en última se vaya a convertir en un informe de auditoría o en un informe de autoevaluación es una unidad auditable. Es una unidad auditable y entonces debo colocarla pues en mi universo de auditoría. Y entonces debo mapearlo. Y entonces existen una serie de aspectos contra los cuales yo debo priorizar precisamente esas unidades auditables para determinar cuáles son más críticas que otras. Entonces tenemos uno de los aspectos más importantes, porque si es auditoría basada en riesgos, debo tener en cuenta los riesgos inherentes. El nivel de riesgo inherente. De hecho, este debería tener el mayor peso porcentual. Ahí. Luego, última vez que fue auditado. En este tema de riesgo inherente, ahí aparece en la matriz de Excel, que está en la caja de herramientas, aparece todas y cada una de estas variables que significan, cómo se evalúan, cómo se mapea esto, qué significan estos rangos, porque en últimas yo lo que necesito es establecer el nivel de criticidad o el nivel de riesgo que tiene cada una de las unidades auditables que van a ser evaluadas en algún año. Entonces, aquí tenemos un ciclo de rotación de auditorías proyectado a partir de esos niveles de criticidad, que los rojos sean cada año, que los naranjas cada 2, que los amarillos cada 3, que los verdes cada 4 o nunca. Todo eso también lo pueden tomar la decisión el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Y entonces cada una de las unidades auditables se mapea de tal suerte que cuando yo recién arranco con estos ejercicios, digamos que estoy haciéndolo en 2020 para el 2021, pues en 2021 yo voy a tener que auditar sí o sí, basado en riesgos, estos rojos. Gestión de recursos físicos, el programa Y, la gestión del riesgo, la Secretaría General y la Oficina de Atención al Ciudadano. Serían los temas para auditar basado en riesgos en 2021. Pero es basado en riesgos, no basado en recursos. Hasta aquí no se piensa en recursos, se piensa en riesgos. Así que les aconsejo que analicen lo que se explica en la guía, para analizar cada uno de estos aspectos que me permiten priorizar. ¿Cómo determino que una unidad auditable es más urgente auditarla que otras? Y ahí esos rojos me van a permitir identificar en dónde están los temas,
El cáncer de la entidad, ¿en dónde está? Esas células cancerosas que pueden hacer colapsar la entidad. Entonces se establece un ciclo de rotación. Entonces, en la línea del tiempo, para hablar de la planeación general de auditorías internas, yo debo tener un estatuto de auditoría interna, porque aquí arrancamos es con un estatuto que va a aparecer ahorita, el estatuto, el manual de auditoría interna, consultar con la alta dirección y con el comité cuáles son sus prioridades, qué les gustaría que fuera evaluado inicialmente, realizar un entendimiento de las estrategias de la entidad, cuando si estoy en una entidad del orden territorial, de los ejes estratégicos, de los componentes, de los programas, de los proyectos. Luego, mirar los objetivos tanto estratégicos como de proceso, cuáles son los riesgos que atacan esos objetivos, y cuáles son, cómo debo entender cómo se gestiona el riesgo en la entidad. Identifico la tipología de unidades auditables. ¿A qué me refiero con tipología? Lo mencioné hace un rato. Yo tengo tipología de unidad auditable, procesos. Pero también otra tipología de unidad auditable, proyectos. Pero otra tipología, sistemas de gestión. Pero otra tipología, áreas funcionales. Pero otra tipología, entonces yo tengo que estar analizando una serie de como categorías o tipologías o agrupaciones de unidades auditables. Luego, descomponer en partes la entidad, identificando las unidades auditables, incluir esas unidades, las unidades auditables relacionadas con tecnologías de información y las comunicaciones, las TIC, establecer y aplicar esos criterios para incluir, suprimir o modificar unidades auditables. ¿Eso dónde? En el manual de auditoría. En el manual de auditoría deben estar las reglas claras, la metodología debe estar clara. Entonces, ahí, ¿cómo incluyo o suprimo una unidad auditable de mi universo de auditoría? ¿Por qué? Porque es que resulta que el universo de auditoría debe ser sometido y explicado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con toda la priorización que mencionamos hace un rato. Entonces, pues ellos son los que pueden autorizar cualquier modificación, o por lo menos que en el manual de auditoría establezca cuál es el protocolo para poderlo actualizar. Consolidar el universo de auditoría, establecer variables de priorización del universo de auditoría. Esas que veíamos hace un rato, ahí están y van a estar explicadas allá en la matriz de Excel de la guía de auditorías. Entonces, tenemos establecer las variables de priorización del universo de auditoría, así como los criterios para su calificación. O sea, esas variables no se pueden calificar por melatismo. ¿Melate qué? No, eso se tiene que calificar con un criterio establecido. Debemos escribir cuándo califico 1, en qué momento puedo calificar 2, 3, 4 o 5, en un rango de calificación de 1 a 5. Establecer esos criterios puntuales. Mapear el universo de auditoría, como se veía en el slide anterior, de tal manera que al final del ejercicio se vea cuáles son las unidades auditables más críticas. Proponer y determinar niveles de criticidad de unidades auditables, esos rangos que ustedes veían en la parte superior derecha, en el slide anterior. Proponer y determinar el ciclo de rotación de las auditorías, ¿sí? El ciclo de rotación, de tal manera que yo puedo decir, miren, las que me arrojen en color verde, pues eso significa que no son tan riesgosas y yo puedo, como comité, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, puede determinar no auditarlas nunca y más bien estarlas monitoreando que no se me suban de riesgo, de nivel de riesgo. Conformar el plan anual de auditoría interna basado en riesgos. Basado en riesgos, no basado en recursos. Y luego viene, ahí sí, el tema de analizar los recursos de auditoría interna. Yo debo analizar los recursos de auditoría interna para saber cómo voy a hacer, qué capacidad de respuesta tengo para hacerle frente a esa cantidad de auditorías que son las más críticas. ¿Pero para qué? Para exponerle al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que yo tengo esa capacidad de respuesta, tengo estos recursos y que normalmente no son suficientes y entonces ellos son los que deben tomar las decisiones y no el jefe de oficina de control interno. ¿Qué decisiones? Pues si van a asignar recursos, si no van a asignar recursos, si se van a dilatar o a aplazar las auditorías. Ellos son los que asumen el riesgo, pero ellos son la máxima instancia de gobierno de la entidad. El riesgo no lo puede asumir el jefe de la oficina de control interno. Entonces, analizamos los recursos. ¿Cómo es eso de analizar los recursos? Miren,
Yo tengo una cantidad de auditores y empiezo a depurar fines de semana, festivos, novedades de personal, vacaciones, licencias que puedan llegar a pasar, separo un colchoncito de tiempo de pronto de alguna incapacidad, el tiempo para que se capaciten, algunas labores administrativas que son ineludibles y que se deben realizar, las celebraciones, el tema de bienestar del personal, bueno, todas esas cosas, más separar un tiempo para las peticiones extraordinarias del comité, de la alta dirección. Acordémonos que alta dirección es el representante legal, salvo en las alcaldías, que sí, todos los secretarios de despacho también son alta dirección, así como en las gobernaciones. Y en los ministerios, los viceministros también son alta dirección. Esto por decreto, ¿no? En el orden nacional, decreto 770, y en el de 2005, y en el orden territorial, decreto 785 del 2005, artículo 4. Pero, entonces, a esas instancias se debe llevar el tema de los recursos. Yo debo determinar, precisamente, separar un colchoncito de tiempo para esas peticiones extraordinarias que hacen sobre la marcha la alta dirección o el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el representante legal de la entidad, y un colchoncito de tiempo para algunas labores de asesoría, el rol de relaciones con entes externos, el tema de cumplir con los informes de ley, bueno, todas esas cosas deben separarse para determinar cuánto tiempo neto real tengo para atender las auditorías basadas en riesgos. ¿Ok? Ahora, tengo que presentar ese plan anual de auditorías internas basadas en riesgos ante el comité para aprobación. Tengo que hacerlo. Y esa presentación va con ese análisis de recursos juicioso. Yo tengo que explicarle a ellos todo el panorama completo. Debo explicarles cuál es el universo completo de auditoría priorizado. Debo explicarles por qué debo establecer unos niveles de criticidad, por qué debo establecer unos ciclos de rotación de las auditorías. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues porque en últimas yo voy a focalizar los esfuerzos en aquellas situaciones que son más riesgosas y estoy cuidándole la espalda a la alta dirección y al máximo organismo de gobierno, que es el comité. Y en algunas, cuando hablamos de entidades industriales y comerciales del Estado o de economía mixta, pues podemos hablar de junta directiva y comité de auditoría también. Les estamos, repito, salvaguardando pues la espalda. Entonces, ¿para qué? Para efectos de que ellos sean quienes determinen qué recursos asignan, cuál es el plan anual de auditorías que realmente se autoriza. Porque, por ejemplo, yo tengo que hacer 30 auditorías, que es un ejemplo que tengo normalmente allí. Debo hacer 30 basadas en riesgos, pues estoy hablando de una entidad muy grande, ¿no? 30 auditorías basadas en riesgos. Y yo ya hice todo el análisis de recursos. Me queda capacidad para atender 20 nomás. 20. ¿Qué hago con esas 10? Yo no soy el que asumo el riesgo. El comité es el que asume el riesgo. El comité cuando diga, no le voy a dar recursos. Ah, bueno, pero me hace las 30. Ok, yo soy el jefe de control interno, ellos son la máxima instancia de gobierno, entonces yo llevo el acta del comité como jefe de control interno. Ellos me dicen, me debe hacer todas las auditorías que están planeadas. Yo le digo, ok, pero no le puedo garantizar la misma profundidad y calidad que si hiciera las 20 que tengo, para las cuales sí tengo la capacidad. El riesgo lo asumen ellos, no el jefe de control interno. Y adivinen quién hace el acta, el jefe de control interno. Entonces, bien, eso para tenerlo en cuenta. Y la puesta en marcha. Miren, en un escenario de estos, cuando hablamos de estos temas de planeación basada en riesgos y de ejecución basada en riesgos, vamos a estarnos focalizando en los temas más críticos. Cuando yo voy a hablar de una planeación individual de auditoría basada en riesgos, ya lo que voy a hacer es focalizarme en aquellas riesgos más críticos que me afectan el objetivo del proceso, por ejemplo, que voy a evaluar. Acuérdense que en una auditoría, pues yo voy a ejecutar como tal todas las fases de auditoría y entonces lo que voy a hacer es
evaluar cuál es el objetivo de esa temática. Este es un proceso, digamos el proceso de gestión del talento humano. Ok, yo tengo que mirar el objetivo del proceso de talento humano y desde talento humano cómo se le contribuye a los objetivos estratégicos o a los ejes estratégicos o líneas estratégicas del plan de desarrollo. Y cuáles son los riesgos que me pueden afectar también allá ese cumplimiento. Entonces, yo tengo que focalizarme en los riesgos más críticos del proceso y estratégicos asociados con la temática que se va a auditar. Y ahí es en donde yo luego analizo causas, las causas que, por supuesto, vengan desde el proceso, pero también causas que de pronto el mismo auditor considere por su conocimiento y experiencia. Y entonces ahí es donde va a focalizar los procedimientos de auditoría a los controles que mitigan las causas de los riesgos inherentes más altos. Ahí es donde yo estoy hablando de planeación de una sola auditoría basada en riesgos. Hago auditoría a los controles que mitigan o contrarrestan las causas priorizadas de los riesgos inherentes más altos del proceso y de la estrategia que se ve afectada por esa temática que voy a auditar. Y esos procedimientos se programan y se ejecutan a los controles, ¿sí? También debo prever, evaluar cómo está el gobierno de esa unidad auditable. ¿Cómo hacía el gobierno? Sí, los lineamientos emitidos desde el máximo organismo de gobierno para el funcionamiento de esa temática, porque puedo encontrar también oportunidades de mejora. Y eso lo dice el marco internacional. Entonces, me voy cerrando el foco, para focalizarme realmente en los aspectos más críticos. Yo no tengo por qué auditar todos los controles, yo no tengo por qué auditar todos los riesgos. Es más, yo no tengo por qué auditar la gestión. Eso está mandado a recoger con estas nuevas versiones. Yo no audito haceres, yo audito controles. Por eso la tercera línea de defensa, que son las oficinas de control interno, son control de controles. Control de controles. Y por supuesto que entonces aplico las técnicas de auditoría, los procedimientos de auditoría a esos controles, a esos riesgos, a esos aspectos de gobierno y genero pues los hallazgos, que los hallazgos deben tener las 4 Cs: criterio, condición, causa y consecuencia. Los hallazgos de auditoría y irlos notificando en la medida que los voy identificando, de tal manera que al final ellos ya hayan podido o debatirlos o ir formulando las acciones correctivas con su respectivo análisis de causas. Eso en cuanto para ya llegar al informe de auditoría, el informe como tal de auditoría basado en riesgos. Entonces, el informe de auditoría debe tener, por supuesto, que ratificar el objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría, los hallazgos, pero si yo estoy hablando de informe ejecutivo y de informe detallado, porque debe haber ambos, un informe ejecutivo de máximo 2 páginas, un informe detallado, pues es detallado, va a tener las páginas que sean necesarias. En el ejecutivo, en los hallazgos, yo solamente voy a colocar el título del problema encontrado, el título, el asunto, el problema. A diferencia del detallado, que en el detallado sí voy a colocar toda la descripción correspondiente de dónde salió, criterio, condición, causa y consecuencia. Termino con esta explicación, precisamente. Termino con esta explicación. Voy aquí a salirme de la presentación y hacer una explicación sencilla. Mire, cuando nosotros hacemos auditoría, nosotros, los auditores, nos basamos, y cualquier persona que realiza un control hace una comparación entre 2 factores: criterio versus condición. Criterio contra condición. Es decir, yo estoy comparando la realidad, porque aquí estamos hablando de la condición real, o sea, yo comparo el deber ser contra el ser. Y el ser es la realidad, el deber ser los criterios, o sea, los lineamientos, los instructivos, las resoluciones, etc. La gente, en las diferentes áreas y procesos en el día a día están ejecutando esta labor sin darse cuenta inclusive. Y cuando ejecutan los controles, y cualquier diferencia
que hay entre la condición real y el criterio se denomina hallazgo, observación, incumplimiento, no conformidad, cuando hablamos de auditorías de calidad. Y ojo con esto, por favor, las auditorías de calidad no deben estar siendo ejercidas por las oficinas de control interno. No deben estar siendo ejercidas por allá. Las auditorías de calidad las hace la segunda línea de defensa. ¿Quién? Quien coordina los sistemas de gestión, coordina la realización de esas auditorías basadas en esos sistemas de gestión, basadas en normas ISO. Entonces, aquí se compara estas dos cosas, el criterio y la condición. Ok, esto para cuando se ejecuta el control, los controles internos, que es sinónimo de aseguramiento. Ok, eso es la labor de ellos. Ahora, ¿qué debe hacer la auditoría interna o la oficina de control interno? La oficina de control interno, entonces, acuérdense que ellos también van a comparar el criterio contra la condición. El criterio contra la condición. ¿Cuál es el criterio para las oficinas de control interno, que es la tercera línea de defensa? El criterio es cuáles son los lineamientos que hay para diseñar el control, para documentar el control, lineamientos para documentar los controles. ¿Y en dónde están esos lineamientos? En la guía de gestión de riesgo y diseño de controles. Entonces, guía para documentar controles. ¿Por qué? Porque resulta que las oficinas de control interno deben evaluar el diseño y la ejecución y la efectividad ¿de qué? Del control. Entonces, los criterios para el diseño son los lineamientos para documentar los controles. Entonces, ellos comparan que cualquier diferencia, hallazgo. Para ellos, el criterio, para la oficina de control interno es el criterio, cómo diseño controles. Y para efectos de evaluar la ejecución, entonces yo vengo y miro cómo lo ejecutaron los que tienen que ejecutar los controles. Que ahí ya hablamos de la primera y la segunda líneas de defensa. La primera línea de defensa, los controles del día a día, y la segunda línea de defensa, aquellos controles que tienen un alcance institucional, transversal, que abarcan revisión de muchas áreas de la entidad o de gran parte o toda la entidad. Entonces, doy paso para inquietudes. Profesor Dorley, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y clara su exposición. Para nosotros es un gusto haberle escuchado. Saludamos de manera especial a los funcionarios de diversas entidades públicas que nos están acompañando en este momento y procedemos entonces con el espacio de preguntas a través del chat. Los invitamos a participar. Aquí ya tenemos algunas, entonces vamos a proceder a leerlas. Dayana Guerrera Josa pregunta, doctor Dorley, ¿cómo podemos obtener las matrices? Las matrices están en la caja de herramientas, en la guía de la guía de auditoría interna basada en riesgos, que está publicada en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ustedes ingresan a publicaciones y en publicaciones ahí le dan por palabra clave auditoría y les va a salir inmediatamente tanto la guía como la caja de herramientas para descargar. Gracias, profe. Dayana también pregunta, como vemos en la imagen, las variables son 6. ¿Pueden aumentar o disminuir? Las variables son 6, me dice, estamos hablando de variables para la priorización del universo de auditoría. Sí, van a variar, son variables. Es decir, cada entidad en la caja de herramientas, en el Excel, que tiene la plantilla para priorización del universo de auditoría, tiene varias opciones, tiene como 4 o 5 hojas de cálculo, cada una con variación o cambios en alguna de esas variables. Entonces, ustedes deben escoger la que más se acople a la realidad y dinámica de su entidad. Jorge Luis Cárdenas González pregunta, ¿dónde puedo ver la guía? En la página web de la Función Pública, como le mencioné hace un rato.
van a publicaciones y dentro de publicaciones por palabra clave colocan auditoría y inmediatamente le va a salir la nueva versión de la guía de auditoría interna basada en riesgos y también en un segundo link la caja de herramientas. Aleja Herrera pregunta, con un auditor en su profesión no es contador o ingeniero de sistemas, ¿cómo obtiene la validación para no auditar esas áreas afines si no es idóneo ante el CICI? Sí, a ver, yo no puedo auditar para lo cual no soy idóneo. Y ahí tengo que remitirme a una norma internacional. La norma es la 1210, aptitud. Ustedes van a tener, tarde que temprano, todos los que ustedes están acá y en sus entidades y los que de pronto después vean esta grabación, se van a dar cuenta que van a tener que incursionar en estas normas. Y entonces la norma 1210 dice, los auditores internos deben poseer los conocimientos, las habilidades y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de auditoría interna colectivamente debe poseer u obtener conocimientos, las habilidades y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades. Entonces hay que tener cuidado una cosa. Mire, es necesario que si yo soy auditor o si soy jefe de control interno y tengo un equipo de 3, 4 auditores, bueno, y yo sé que en septiembre del año 2021 voy a realizar una auditoría para la cual la gente no está capacitada, hombre, pues yo debo gestionar con el comité de control interno inicialmente, pues que me capaciten a la gente en esa temática. Tengo esa posibilidad, esa es una. Listo. No, que es que aquí somos pobres, administramos pobreza, eso aquí no se puede. Bueno, entonces buscamos otra alternativa. Buscamos un auditor, buscamos un experto técnico que esté en otra área o proceso de la entidad y que nos pueda venir a acompañar como experto técnico dentro de la auditoría, con voz pero sin voto, para ayudarnos a guiar en la auditoría. Esa es otra opción. La otra opción, contratar un tercero, un externo. La otra opción, contratar a un auditor que sí venga preparado para eso. Otra opción, en el marco de los comités municipales o departamentales o sectoriales de auditoría, yo puedo ayudarme entre diferentes entidades pares y decir, venga, ustedes si tienen un experto para esto, nos ayudan para esta auditoría y yo le puedo ayudar con esto para la siguiente auditoría que ustedes tengan. Eso lo permite el decreto 648 de 2017. Así que hay alternativas, ¿vale? Ok, profe, gracias. Vamos con la última pregunta. Hernán Darío González Molina pregunta si en la actualidad mi institución Control Interno realiza auditorías con enfoque de calidad. ¿De qué manera cambiar esa operación? ¿Algún requisito legal que los lleve a cambiarlo? Sí, total. Desde el decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, que trae consigo el manual operativo de mi IPG y el marco general de mi IPG, y por supuesto que trae consigo la dimensión 7 que es MESI, desde ahí se mandó a recoger el tema de que las oficinas de control interno hicieran las auditorías de calidad. Ya eso le corresponde a la segunda línea de defensa y el modelo MESI trae consigo el modelo de las líneas de defensa. Entonces, ahora esto se acaba de aterrizar aún más a partir de la guía de auditorías basadas en riesgos. Y les repito, el decreto 1083 del 2015, en su artículo 2.2.21.5.5, que dice que las guías emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública deberán ser implementadas al interior de los organismos y entidades del Estado. Así que, ¿más para dónde? Ahí está el sustento para que esa labor ya no se siga haciendo desde las oficinas de control interno. Muchísimas gracias, profe. Reiteramos nuestros agradecimientos a usted y a todos los asistentes. Finalmente los invitamos a seguir participando del ciclo de charlas que desde el Centro de Formación Ejecutiva estamos programando cada 15 días, los miércoles a esta misma hora. Muchísimas gracias y que para todos una feliz noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias, profe.